Bueno, yo vine a Barcelona un poco para encontrarme con Maru y le pedí a Maru que me quería visitar talleres de artistas y obras de artistas de vitrales contemporáneos. Ella me dijo, podemos ir a alguna feria de antigüedad, que no, yo quiero ver artistas del vidrio. Y bueno, entonces fuimos a ver a Fernández Castrillo y ahora estamos con Pérez. Sí. ¿No? Yo su obra no la conocía tanto, porque conocía el libro, pero digamos como muy por arriba, porque cuando el libro llega a mis manos, yo hacía mucho tiempo que estaba haciendo vitral, entonces como que, pero cuando Maru me comenta de que veníamos a visitarlo, empiezo a mirar la obra suya y no encuentro casi nada. Entonces, ahora me sorprendo viendo todas estas maravillas, pero sí me fascinaron sus acuarelas y sus aguadas, ¿no? Entonces quería preguntarle, así como para empezar, ¿cómo empieza usted con esta cuestión empieza a vincularse con el arte, con el vitral, con el vidrio? ¿Cuáles son sus inicios? Mira, yo soy Pere Valldepérez, yo vine de Tortosa, una ciudad, mis padres eran agricultores y cuando les dije que iba a hacer pintura, o sea, se echaron las manos a la cabeza. Claro, O sea me imagino. ¿Qué año era más o menos? En el año 67, 68, una cosa así. Y entonces, bueno, entonces mis padres cogieron y me cerraron el grifo. Y entonces yo, para poder estudiar, tuve que estar trabajando, trabajé en muchos sitios, incluso en una fábrica de amiantos, en muchos sitios, en imprentas, mientras estudiaba hacía esto. Entonces empecé a estudiar en la Escuela Massana y estudié pues pintura. Y en la clase de pintura había un apartado que era vitral. Pero yo en pintura me desenvolvía muy bien, o sea, prueba de ello que hice todos los estudios con matrículas de honor y los estudios gratis, porque me salían todos gratis. Y entonces, pero a mí me atraía mucho el vitral, porque veía que pintura había muchos pintores y tal, y vi que el vitral era un campo que había muchas cosas que hacer. Entonces ya me dediqué a la clase de vitral, entonces eran los años 70 y algo, cuando aquí empezaban ya manifestaciones, revoluciones ya en contra del régimen y todo, y había mucha efervescencia de reivindicar cosas, ¿no? Entonces yo, con la convivencia de la secretaria de la Escuela Massana, en vez de matricularme de pintura, yo a escondidas me matriculaba de vitral. Entonces aquello iba constando. Y llegó un momento en que ya veía que podía estar poco tiempo en el vitral, y entonces un día fui al director y les dije que iba a hacer huelga si no ponían una clase de vitral. Porque la clase de vitral estaba dentro de la clase de pintura. O sea, yo llegaba a hacer vitral y tenía que empezar a quitar todos los caballetes de pintura. Perdón, una cátedra sería, sí. No una clase, sino que directamente pasar a ser curricular la carrera. Sí. Entonces, y que armaría un follón terrible, o sea, me debieron ver muy en serio, porque en el mes de enero ya tenía una clase de vitral. Pero daba la casualidad que tenía una clase de vitral yo solo y con el profesor. No había nadie que siguiera. ¿Me entiendes? Y así empezó, y el profesor, pues, hasta... El Serra també, después. El Serra también es de tu quinta. Sí, pero fue mucho después. Fue mucho después. Entonces, sí, yo hice la clase de vitral y tal. Entonces, como me iba matriculando de vitral, como era la Escuela Massana en una escuela privada, entonces teníamos que homologar el título en una escuela oficial. Entonces teníamos que ir a Llotja
a que nos dieran el título y había un examen y todo eso. Y entonces allí yo también me puse a protestar, que yo no quería hacer el examen de pintura, sino que quería hacer el examen de vitral. Claro. Hubo un profesor famoso, que se llamaba Jordi Alomà, que dijo, ah, pues sí, y entonces me hicieron un examen y con otro que hacía pintura, pero que trabajaba de vitralista en un taller. Yo le dije, oye, digo, me van a hacer un examen de vitral a mí. Que si, pues yo también me apunto. Y nos apuntamos, y hicimos los dos, que somos los dos primeros títulos entregados por Franco de vitral. Entonces, a partir de entonces, ya la clase de vitral de la Escuela Massana ya funcionaba, ya la gente ya se examinaba de vitral allí. Y a partir de allí, pues ya después, al cabo de 10 o 15 años, volví otra vez a la Escuela Massana, pero ya fue para aprender el grabado y la talla de vidrio a la muela. Entonces, me convalidaron un montón de títulos y solo el oficio, entonces también me saqué el título. Entonces, claro, el problema que era montarme un taller de vitrales. Este era el problema más grande, porque de pintura con 3 colores puedes hacer un cuadro, pero con 3 planchas de vidrio no podía hacer ningún vitral. Entonces, tuve para tener que montarme el taller, o sea, empecé a hacer exposiciones de pintura. Y las vendía todas. O sea, hice 2 o 3. Y con eso pagaba pagaba para poder realizar la clase, para poder montarme el taller. Entonces, no solo esto, sino que al principio, cuando empecé, ya me monté el taller, tuve la suerte de una empresa muy internacional que se llamaba Pedragosa en aquel momento, que iban todos los vitralistas, iban todos allí a buscar vidrio, y el dueño, no sé, me debió coger cariño o no sé qué fue, y le dijo al encargado, al gerente, dice, a este chico, dice, todo lo que pidas se lo das. Y ya hablaremos. Entonces, claro, yo tenía que coger, solo cogía media plancha de este color, pero claro, era muy poco. Entonces, lo que empecé, digo, ¿yo por dónde empiezo a hacer mi obra? Digo, claro, todos los góticos tenían una tradición y venían todo y tal. Digo, ¿yo qué tengo? Claro, yo había estudiado el modernismo, que era lo que teníamos más aquí, más de esto. Entonces vi que el modernismo fue la primera vez que se trabajaba el vitral de una manera industrial, que era una manera industrial de trabajar el vidrio. Entonces, empecé miré las texturas de los vidrios y todo eso, y claro, entonces a partir de aquí empecé a trabajar con texturas. Entonces ya el antiguo profesor de vidrieras que tenía, un día me cogió y me dice, oye, vidriera buena, vidrio bueno, vidriera mala, vidrio malo. Entonces yo dije, pues no, pues yo pretendo hacer vidrio malo, vidriera buena. Y entonces, a partir de allí, empecé a trabajar las vidrieras con texturas y con todo, y trabajando todo este tipo de cosas. Y entonces, al final, el dueño de la empresa esta me encargó 3 o 4 vitrales para su casa. Estaban todos los vidrieros de Barcelona, iban allí, pero me los encargó a mí. Claro. O sea, y entonces ya, y hasta hace poco que murió, o sea, por el coronavirus murió, y un día comí con él y me enseñó las vidrieras aún que tenía. ¿De qué año eran más o menos? Ya era sobre quizás los 70 y pico, 80. Todavía trabajado con plomo. Sí, todavía trabajaba con plomo.
Le quiero hacer una pregunta Sí. porque, más volviendo un poco a los inicios, porque yo veo que usted tiene un diseño muy contemporáneo, Sí, ¿no? Así como que es como disruptor, digamos, como que rompe un poco con esta sí, línea tradicional y sí, hace un planteo formal muy moderno y muy sí. interesante. Usted cuando empieza, que digamos cuando logra que se forme la cátedra de vitral, en la escuela esta que no me acuerdo La el escuela nombre, Massana. Massana, ¿usted hacía ya ese tipo de diseños o era más convencional, digamos? No, a ver, yo en pintura ya trabajaba, yo tengo una enseñanza, digamos, Claro, clásica. claro. Entonces, a partir de aquí, yo he querido siempre saber Ujú. y después hacer. Aplicarlo, claro. O sea, claro, para saber, para pintar grisallas tenía que empezar a hacer cosas figurativas que poder dominar en la grisalla. Primero tienes que construir para poder destruir. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de aquí, pues empezó todo. O sea, y la pintura hacía de todo. O sea, llegaba de diferentes corrientes y todo. Nunca, al final de mi carrera, me doy cuenta que aún no he encontrado la vidriera perfecta. Bueno, sea, eso es bueno, eso es bueno. O sea, siempre he estado experimentando, a ver Claro. qué pasaba y que esto, y una cosa me llevaba a la otra, y otra a la otra, y así. O sea que hemos trabajado así de esta manera. Y usted entonces ya a partir de... ¿Cuándo empieza, digamos, a realmente hacer vitral como diseño contemporáneo? Pues no Ya en sé, los ya, 80. ya Ya, a partir de los... ya había un germen. Igual. no, la vidriera, de las primeras vidrieras ya eran distintas. O sea, Ujú. a ver, por aquí irás viendo Qué ya. hermoso libro. Luego te daremos un libro para Ah, hacer. qué hermoso libro. Esa es la obra Esta primera es la que tengo. estaba ya, que no podía levantar. Ah, la que no cara. podemos levantar, que estaba ahí. O sea, Esta, a que es ver, buenísimo. por ejemplo, esta vidriera tiene una influencia del guayasamín. Sí, es cierto, pero también yo lo que noto en la pintura, que no es una estampita, como decimos, Sí. sino que hay carácter. Me hace acordar más a las primeras grisallas de los vitrales Sí, medievales, sí, sí. más que a los vitrales barrocos Sí, o, sí, ¿no? sí, o sí. modernistas. Es decir, Sí. este tipo Al de trazo sí, es muy primitivo sintético. gótico. Claro, y me encanta, me parece buenísimo. Aparte, al margen de que sea inspirado por Guayasamín, pero No, veo... pero quiero que No, digo, decía esto. o esto, que es una sombra. Bueno, este vitral de aquí está inspirado por un negativo de una fotografía. Y aparte de otra cosa que a mí me gusta de este tipo de pintura, es que no tapan, es decir, que el vidrio sigue siendo importante Sí. y que la luz es la Sí, importante, sí, ¿no? sí, La materia sí, prima. sí, correcto. Mm. Yo creo que para mí el vidrio contra menos pintado esté mejor. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero hay momentos en que tiene que estar pintado. Seguro, sí, pero, O sea, pero pero no abusar. Sí, Yo creo que la pintura sobre el vitral, cuando empieza en el Renacimiento a pintarse, mata el vitral. Sí. Desaparece el vitral Sí, porque porque- justamente porque tapa lo que hay detrás, Sí, porque no, la luz ya no es pura. se hace una pintura Exactamente. Y ahí sonó con un fondo de vidrio. Claro. Y bueno, y yo creo que ahí fue cuando desapareció Sí. la calidad del vitral y después, bueno, hubo que... Por eso desapareció el oficio. Exactamente. Y Desapareció. después hubo que remarla nuevamente para Y volverlo claro, a imponer. Y es lo que decimos. Y tuvieron que empezar a beber las fuentes del gótico Por supuesto. para poder volver a reiniciar. Acá- Por ejemplo, estoy siendo alumno de la Escuela Massana. Ah, por eso hacía diseño. Pero yo creo que cuando justamente cuando hay crisis o cuando hay vacío de contenidos, hay que volver a las fuentes. Sí. Hay que volver a los maestros, Sí, es fundamental. por eso. Porque el vitral empieza buscando la luz. Sí, claro. Fundamental. Claro. Por eso cuando empieza el mural dentro de los edificios, desaparece el vitral porque necesita luz natural para que los murales puedan lucir. Claro. O cuando el mosaico, exactamente igual. O sea, es todo un juego entre los oficios de las técnicas al muro. ¿Entiendes? Y a partir de aquí pues empieza todo. Entonces, o sea, son diferentes. ¿Ves? Aquí también tocaba la cerámica, hice una fachada de cerámica.
Este es el mismo diseño, Este es es decir, lo hizo en color e incoloro. Sí, este diseño, por ejemplo, primero me encargaron este. Ajá. Y al cabo de unos años me dijeron, oye, es que tenemos una puerta que no tiene casi luz, pero que nos gustaría que hicieras un vitral para esto. Y entonces dije, Tate, pues voy a hacer el mismo diseño Me parece con perfecto. vídeos impresos. No, buenísimo. Pero aparte, justamente lo interesante es que en este lo que se ve es el diseño del plomo, Sí. ¿no? Que es muy de, Sí. yo lo veo, por ejemplo, Shafrat, que Sí, es un tipo que sí, usa sí. el vidrio, el plomo, como elemento expresivo, sí. ¿no? Y acá se refleja eso, Sí. ¿no? Me parece muy bueno. Y aparte es como que al verlo incoloro, uno ve más la estructura, ¿no? Sí. Que está, cómo está compuesto. Sí, sí. El color como que distrae un poco. Sí, sí, sí. Por eso yo le decía a usted que a mí, cuando yo vi su Instagram y veía las acuarelas y veía las aguadas me seducen mucho más, porque son como más sintéticas, ¿no? Sí, El sí. color distrae un Sí, poco, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno. Pues bueno, ¿qué más? Bueno, aquí era la misma capilla, aquí a los vitrales, aquí ya son más figurativos, Ajá. porque era en un hospital. Claro. Entonces era gente mayor y claro, la lectura era una lectura fácil para personas mayores. Ya. Pero igualmente si uno, por ejemplo, elimina Sí, partes, sí, se ve sí, como una es cuestión una abstracta, ¿no? abstracción Y es una completamente. elaboración de un ángel, digamos, Sí, sí, ¿no? sí. Pero, Y esto tiene, me parece que tenía 40 centímetros. ah, muy Sí, angostito. lo difícil es el diseño. Claro, y hay que diseñar ahí. Es el meterlo ahí dentro. ¿Esto es vitro cemento o no? Ah, Esto es cemento. Ajá. Sí, esta es una vidriera en cemento, Claro, acá que es está, esta de claro, aquí, claro. que también ¿De qué años? 82. Ajá. sí, Muy bueno. es un poco todo. Y Claro. este es un vitral que protegía a la cruz esta. Ah, la cruz. O sea, La digamos, cruz está por delante. Sí. Ujú, claro. Qué bueno eso también de que mucho blanco, no hay de golpe. Este son el vitral que hice para el señor aquel que me protegió con De la fábrica de la fábrica de vidrio. vidrios. Ah, Que él había sido campeón de ajedrez. y Entonces, acá aquí está. tiene las... Ah, y las figuras de ajedrez, claro. Muy bueno. Confió en el potencial. Espectacular. Qué lindo estos. Pero Bueno. son buenísimos. Yo no conocía sus vitrales. Bueno. Es que, a ver, en Francia me conocen más que aquí. ¿Cómo, perdón? En Francia me Yo conozco más que aquí. ¿Qué quiere decir esto? Yo no, Eso es piedad y letras. Que eso es una capilla de las escolapias, que se dedican a la enseñanza. Ajá. ¿Me entiendes? Y este mural también lo hice yo, o sea, de cerámica, con unos ceramistas. Y entonces no solo esto, sino que ellos hicieron la parte de cerámica y después yo retoqué con esmaltes de vidrio, retoqué cosas del mural. Claro, para darle más fuerza. ¿Y esto tiene que ver con la bandera de la comunidad económica? No, esto pero es bastante parecida. Esto era algo de la congregación de ellos. Ajá. Pero, Sí. pero es bastante parecida a la bandera de la comunidad económica, ¿no? No, esto era... Es anterior, Es mucho anterior, sí, claro. sí, tanto. Muy lindo, ya está la corona de espinas, la Sin rosa. pretensiones, la Comunidad Europea se inspiró en mí. Perdón, ¿cómo? Muy bueno. Qué interesante cómo usa la textura como si fuera un valor, ¿no es cierto? Sí. También, era muy bueno. A ver, lo interesante de las texturas no son las texturas en sí, sino son la manera que las colocas y sobre todo las sombras, los reflejos y las sombras que da la textura. Sí, como refracta la luz, Sí, todas de manera porque distinta, claro. puedes hacer, aquí mismo vemos está colocado de una manera, está colocado de otra, y sin embargo la luz entra de una manera o entra de otra, siendo el mismo vidrio. Seguro, y dinamiza, produce Sí. un dinamismo y la luz se Sí, mueve, sí, ¿no? sí, y sí. solamente con textura y sin color. Sí, Eso es fabuloso. correctamente. O sea, que son, no sé, fue el principio de trabajar todo esto. Claro. Y era un poco toda esta... Y trabajar muchos vidrios industriales era en contra de lo que en aquellos momentos Sí. El vidrio industrial estaba mal visto. Sí, estaba mal visto que los vidrios industriales.
Aquí los llamaban vidrios de váter, de ventanas de váter, de lavabo. Claro, sí, sí. Pero bueno, pero también es como uno lo usa. Nosotros allá en Argentina Sí, no teníamos vidrios realmente, entonces mi profesora, que terminó siendo mi socia, o usaba vidrios de demolición, sí, ¿no? De Pilkington sí, básicamente, sí. o si no, aprendimos a hacer fusión de vidrios en el horno para cambiar texturas, para lograr texturas nuevas y colores nuevos, porque no teníamos nada, Sí. pero valoramos mucho justamente la textura por eso, Sí, ¿no? sí, Y sí. ahí, aparte yo lo que siempre digo, no es que sea odie, pero yo siempre prefiero el vidrio que sea virgen, que no tenga mucha pintura, porque la pintura para mí mata el vidrio. Ves, aquí no hay nada Acá no hay nada pintado, pintura, no hay pues, nada pintado. yo la luz como En pasa este no hay pura, nada pintado. maravilloso. Sí. Mm. A ver, surgió la idea surgió de la editorial, que me vinieron a buscar para hacer el vídeo del vitral. Entonces, yo primero me informé. Entonces, vi los vídeos que se hacían anglosajones, o sea, sobre todo sobre aprendizaje y todo esto, y me sorprendió mucho una chica, no me acuerdo el nombre y mejor no acordarme, me sorprendió mucho porque yo le pregunté, digo, ¿cómo ha hecho este vídeo? Digo, si aquí hay unos pasos a pasos y aquí faltan pasos. Y me dijo, dice, yo no he hecho un vídeo, no he hecho un libro para enseñar a hacer vitrales, yo he hecho un libro para vender. Claro. No era generosa, era totalmente... Claro. Entonces, a partir de entonces, yo dije, no, yo quiero hacer un vídeo para enseñar. Entonces, ¿qué propuso la editorial? Digo, no voy a hacer ejercicios de vitrales, voy a hacer un libro con obra mía encargada, que me han encargado, y esta obra, si esta es válida para expresar lo que yo quiero, a partir de aquí yo haré el ejercicio o sea, que todos los terminales finales de cada ejercicio son encargos. Entonces, fue esto. Entonces, otra cosa que también me peleé con la editorial, digo, quiero poner un pequeño apartado sobre la restauración. No, que no puede ser, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí, o sea, gané yo y hice un pequeño apartado sobre restauración. Una cosa sencilla y básica. O sea, y entonces, por eso estoy contento de este libro, porque hay un poco de todo y sirve, digamos, la restauración y también la restauración no son ejercicios, sino es restauraciones que estaba haciendo en aquel momento. Por ejemplo, esto son la restauración del rosetón de Santa María del Mar. Estuve antes de ayer ahí. Pues esto, mira, aquí es como estaba y aquí como quedó. Aquí la manera de la cara del Cristo, quitando los plomos de las roturas, y aquí como queda. Pues los hongos, claro. Y la manera de los diferentes, bueno, esto es un mamellán que hice en Canarias, que se restauró, que me mandaron, en aquel momento yo estaba haciendo el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, una cosa muy moderna, un vitral de 12 toneladas, una claraboya de 12 toneladas en medio de la sala, y acudieron a mí porque se había roto todo eso, y aquí está todo el proceso de restauración de cómo se hace nueva, porque aquí solo quedaba este trozo. Aquí solo quedaba este trozo, y entonces cómo recompongo, y con el dibujo del plomo, de la silueta, imagino cómo será la cara, porque no había documentación. Es lo que pasa en catedrales y todos esos sitios, que lo primero que hay es que no hay documentación.
Y aquí Lo se primero ve que hay todo que un poco, no escucha que no hay documentación. No hay documentación. Y las catedrales, Sí, sí, o sea, son- ahí están y van pasando obispos y obispos y obispos, y, ahí, y cuando empiezan a romper, pues se pone un vidrio. Claro. Y cuando llegas tú a restaurar, dices, bueno, aquí tenéis documentación, pues no. Montmellán tuvo, duró muchos años la empresa esta, pero yo he experimentado por diferentes maneras, diferentes veces que he ido restaurando, que cambiaba el cocinero. Cambiaba El cocinero. claro, caerán diferentes manos, claro. Sí, que este para mí, Ahora le llamaremos franquicia. para mí este es un cocinero perfecto. Claro, tenía ese era el mejor oficio, cocinero. tenía un exquisito de oficio. Claro, Y sin embargo había otros que no eran tanto, diferentes épocas, ¿no? seguro. Pero bueno, Y según el taller será el de Madrid, ¿no? Si era había de Irún, Madrid, Irún. Usted dijo que estaba acá en el libro, ¿lo puede mostrar? Sí. Esto de aquí, sí. Ese que me encanta ese trabajo. Y bueno, y el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. Ajá. Sale aquí, ¿Cuál lo es? voy a buscar. A ver. Aquí nos sale, mira, el de... Qué bueno. Ujú. Claro, es un paño entero de vidrio. Sí, pegado. son cogidos con qué silicona, Ah. cogidos. Claro, porque usted también investigó técnicas nuevas en el Sí, vitral, ¿no? sí. Ahora vamos a ver. A ver, yo lo de la silicona lo investigué porque vi que la vidriera de cemento, por muy bonita que pueda ser, vi que comía mucha luz. Ujú, ujú. Entonces dije, bueno, había hecho vidrieras de cemento, incluso en este libro sale un de esto sobre vidriera de cemento, cómo se hace y todo, ¿me entiendes? A mí me encanta la vidriera de cemento porque me hace acordar a los primeros vitrales, todavía que eran vidrios como metidos en la mampostería, ¿no? Entonces vi que hacía falta algo más liviano, actual y tal. Mm. Entonces vi que tuve la gran suerte de trabajar con la misma empresa y con la química que habían hecho la silicona de las pirámides del Louvre. Entonces, a partir de entonces, con la empresa que hizo la silicona para las pirámides del Louvre, entonces trabajé con esas siliconas y entonces empecé a trabajar con ellas. Entonces, claro, la silicona tiene una ventaja sobre el fusing, pero brutal, que con la silicona puedes poner el vidrio que quieras encima de un vidrio cualquiera. Cualquiera, claro. Puedes poner un vidrio de 4 milímetros, un vidrio de seguridad de 4x4, 5, con un antibala, claro, con lo que sea, incluso con un vidrio climatizado. Puedes poner un vidrio climatizado y encima poner los vidrios. A ver, en el auditorio de Las Palmas de Gran Canarias, que es este, llegamos a hacer cuatro triángulos que hacían 3,5 metros por 2,5 metros. Claro, claro. Que eso con plomo necesitaría una estructura. Claro. Inaudito. No, necesitaría una estructura cada... Sí. Y esto es hermoso. Pero es que además aquí no se refleja y es muy difícil de reflejarse. Que fotografiarlo también seguro. Aquí, a ver, yo he tenido una gran suerte dentro de todo, de que he trabajado mucho con arquitectos punteros. Esto era puntero que sería pioneros, como... Pionero y de nombre, de renombre. Entonces, este auditorio es de Óscar Tusquets, que tiene un renombre internacional, aparte de diseñador y todo. Entonces, o sea, trabajamos, por ejemplo, lo que es interesante trabajar es en el preproyecto para estas cosas. Una cosa que yo encuentro es que a muchos de los vitralistas lo llaman cuando está el agujero hecho. Ahí está. Y en realidad uno tiene que ser parte del proyecto integral. Este tema es lo que quería empezar a desarrollar. O sea, lo interesante es el preproyecto. Exacto. El preproyecto quiere decir que tu vitral forma parte del proyecto
y forma parte de la arquitectura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el vitral no ni entona ni desentona, es parte, claro. es parte de ello. Ah. Entonces, porque cuando tienes que cerrar un agujero, entonces puede entonar y desentonar, porque no has estado meditando y trabajando en el preproyecto ni en el proyecto, por ejemplo, ¿no? Que son las bases o teóricas o de tonalidad del material, correcto. qué materiales se van a trabajar, Sí, entonces te influencia. correcto. Y la cantidad de luz que entra en el espacio. Yo he tenido suerte en Exacto. Yo tenía suerte en este aspecto. Por ejemplo, aquí Movimiento de están la los luz, diseños. todo. Primero el arquitecto pensaba hacer unas pirámides que bajaran y tal. Entonces ya empezamos a pelearnos y a decir, no, es que queda muy simplón. Digo, hay que buscarle, a cada pirámide hay que buscarle un juego distinto y tal. Entonces fue cuando hicimos la pequeña maqueta esta. Hermoso. Esta pequeña maqueta y entonces de esta hicimos una maqueta a escala 1:15, que era esta, a escala 1:15, que después se llevó a la Bienal de Venecia de Arquitectura. O sea, hicimos esta, pero aún con miedos, porque aquí cada triángulo estaba partido en 3 partes. Entonces, a la hora de realizarlo, nos atrevimos y lo hicimos sin partición. Lo hicimos, wow. lo hicimos entero. Entonces, aquí es... ¿Este es el tamaño? Sí. Estas mucho más grandes. No, hay unas que son de 3,5 metros por 2,5 metros. Claro, muy grandes. Mucho más grandes. Entonces, esta era una normal. Esta de aquí era una de estas de aquí. Ajá. Muy pequeña. Las de abajo, las de al final, claro, iba escalonado. Entonces, qué proyecto fabuloso. Entonces, lo que hicimos fue una cosa muy diferente a todas. Fue aquello de decir, bueno, no sé, el arquitecto no lo tenía muy claro y yo quería solo poner vitral en las paredes verticales. En las inclinadas no quería poner vitral. Quería trabajar un vidrio refractante, un vidrio muy actual, muy actual. Y porque la cúpula esta es donde entra toda la luz que da luz al ventanal. Es un faro, está al lado del mar. Entonces, para subir esto había toda una estructura espacial inmensa, preciosa, con las bolas y con las de estos, ¿sabes? ¿No? La estructura espacial, estas que sujetaban todo. Entonces yo vi que aquello era precioso, que no había que taparlo. Claro, que había que mostrarlo. Había que mostrarlo. Y entonces yo dije, no, quiero hacer un vidrio que se pueda ver la estructura espacial. Y bueno, me lo aceptaron. Pero ellos no sabían que una vez colocado tenía que tener otra lectura más importante, que era que este vidrio, cuando se oscurecía la lámpara, se convertía en espejo. Y todos los que estaban en platea se reflejaban arriba, en la lámpara. Y se multiplicaba. Era un calidoscopio. Claro, qué bueno. Era un calidoscopio. Claro, y esto es muy difícil de fotografiar. No, claro. Pero entonces el ingeniero que hizo de esto dice, si lo llego a saber, dice, lo hubiese hecho mejor. Digo, joder, pues si está muy bien. O sea que, si está perfecto. Sí, y era esto, ¿me entiendes? O sea, y entonces esta parte de color no se ve desde platea, desde me pongo izquierdoso. No se ve de la gente que ha pagado mucho dinero. Solo lo ven los de arriba. El vitral solo lo ven los que están en los pisos superiores. Claro, en la parte humilde, digamos. Sí, claro. la que va los que han pagado las entradas más baratas. Correcto. Entonces
La historia es esta, ¿no? O sea, entonces la parte de abajo, los que necesitan brillo se ven reflejados cuando se termina con la parte del espejo. Entonces cada pirámide iba con 14 tornillos que van ensamblados en toda una estructura, en todo un hexágono, que iban ensamblados, iban con grúas, iba subiendo, se montaba abajo y después se iba subiendo arriba y se iba colocando arriba. Ya. Y estas de aquí son las que hacen 3,5 metros por 2,5 metros. Claro, los paneles aquellos grandes. O sea, es un poco, y esto es un poco la parte que he podido trabajar con arquitectos en los preproyectos, No. igual que en casas, en sitios, ha sido, o por ejemplo, en la Universidad, en la Politécnica de aquí de Barcelona, hice una claraboya que estaba en el sótano, estaba en una planta de abajo en el sótano, y la parte de arriba era la claraboya que estaba a pie de calle. Entonces sí que estaba protegida, pero entonces yo que hice con vídeos texturados, hice como si todo aquel vidrio estuviese lleno de hojas. Entonces con vídeos texturados hice la imitación de hojas, como si fueran hojas que habían caído de arriba, de los árboles de arriba, y es una pirámide, hay toda una claraboya, todo así. O sea, bueno, pero todo eso lo tienes que trabajar en el preproyecto. Porque entonces esto forma parte del... Seguro, aparte es una pieza fundamental, claro. Y no puede aparecer a posteriori si es un germen de algo. Claro. No es decoración, es arquitectura. No, obvio, claro. Lo mismo que ocurrió aquí, por ejemplo, en esta casa que está en La Moraleja, en Madrid. Esta también fue hacer una lámpara que esto era en cinta de cobre, Claro, pero era un poco pensado en la antorcha de la Estatua de la Libertad. Ajá. Y entonces era una pieza así, de grande y así, y toda hueca de dentro. O sea, y toda la base era redonda, porque había dos. Y entonces a la hora de colocarlo, la colocabas así, lo colocabas, o sea, no estabas obligado. Entonces ibas buscando la manera de colocarlo. Ajá. Y todo texturas. Todo de vidrio impreso. Solo Menos la parte de abajo que era un poco de color. Eran amarillos impresos. O sea, son diferentes. Son diferentes. Igual que esta de aquí, también es una claraboya, que era de yeso, era escayola, y entonces la quitaron, hicieron un agujero en el techo y la hicimos exactamente también, completamente redonda y en vitral. Acá están las pirámides Sí, las pirámides. Las que recuperaron ahora dos. Sí, los que se han hermoso recuperado. trabajo. Es aquí trabajé un poco, inspirando un poco en la pintura de Morandi, o sea, el italiano que estaba haciendo bodegones con sus dos hermanas solteras en Italia. Y su madre, claro. Y mientras tanto Picasso hacía las barbaridades que hacía, las cosas que hacía, y Morandi ahí pintando bodegones. O sea, era maravilloso. Maravilloso. O sea, eso fue una inspiración, ¿no? Diferentes. Esto también es una casa particular. Esto fue, este vitral de aquí fue un concurso que se hizo aquí en Barcelona en el año 83. 84. Que hubo un concurso internacional. Fue la primera vez que hacíamos movidas con la Pilar Muñoz, que después empezó lo Centro del Vidrio y todo eso. Hicimos y para atraer movimientos y todo, y para agrupar toda la gente que había en España y tal, y gente extranjera, hicieron un concurso sobre vitrales, paneles autónomos, ¿no? Y venían de todo el mundo, de Japón, de muchos sitios. Y entonces, o sea,
y dieron un premio, un primer premio y un accesi. El primer premio se lo llevó un alemán, no me acuerdo ahora el nombre, y el accesi me lo llevé yo. O sea, entonces, al cabo de los años, hice amistad con uno de los que había estado en el jurado, que eso es interesante lo que me dijo. Hice amistad con uno de los que había estado en el jurado, el García Martín. Es un estudioso de las vidrieras, que hay muchos libros de la Catalana de Gas que cada año regalaba a sus clientes, a sus accionistas, un libro sobre Barcelona y tal. Hizo sobre Argentina, hizo sobre el patrimonio y tal, hizo sobre de los primeros libros sobre vitrales, los hizo él. Entonces, al cabo de los años, o sea, tuve amistad con él y dijo, por cierto, ¿por qué me escogisteis a mí? ¿Por qué me votaste para esto? Dice, no es porque seas tú. Dice, pero yo cuando me mandan, voy a un concurso, dice, lo que valoro es si aquello hay alguien que lo pueda hacer. Si no hay nadie que lo pueda hacer, entonces es el que voto. Claro, como que lo que puede hacer cualquiera no era premiable y lo que sobresalía, que era único, sí, eso es lo que él premiaba. Sí. Entonces, o sea, esta fue la que entonces en este concurso también hice amistad con George Meisterman, el papa de las vidrieras en Alemania. El padre claro, el maestro de todo. Claro. Y entonces también me vino a felicitar y me dijo que continuara. Lo conoció personalmente. Lo conocí personalmente y me vino a felicitar y me dijo que continuara por ahí, que bien y que tal, ¿entiendes? Entonces, o sea, pero ahí yo he estado bastante fuera de circuito. Ahí he tenido tiempo para poder meditar y hacer cosas e intentar buscar siempre la vidriera perfecta que nunca he encontrado. O sea, son de aquellas cosas que... Preparando libros, he hecho libros y tal. Y bueno, es que pasa una cosa. Después, al cabo de los años, el director de la Escuela Massana se hizo una exposición de todos los oficios y él era el comisario. Y entonces yo presenté estas obras en la exposición y cuando vio las obras me dijo, oye, dice, tú tienes que venir de profesor a la Escuela Massana. Y yo le dije, no, yo tengo mi taller y tengo mi trabajo, porque tenía mucho trabajo y tenía trabajadores y todo mucho y tal. Y que no, que tienes que venir y tal. Y al final me obligó y hubo un jurado, una convocatoria, hubo un jurado. El único que votó en contra fue el profesor que había tenido de vitrales. El pedazo del primero. Bueno, esos profesores que necesitan fans y discípulos y cuando salen claro. por otro lado, con otro estilo. Y el pobre 15 días, de su cuna. El pobre 15 días antes de morir vino a vernos, aquí vino al taller. No había estado nunca. Y estaba... Vivía aquí al lado. Sí, bueno, son cosas de aquellas que uno le duele porque ha hecho su trayectoria y su carrera y tal. Y entonces, bueno, fui a la Escuela Massana y entonces empecé con el grabado. ¿Esto tiene ácido o no? ¿O es de sí, no, eso es ácido. Es un plaqué trabajado con ácido. Son plaqués. Y entonces a partir de allí, o sea, primero fui profesor de grabado y talla de vidrio a la muela, que por ahí detrás salen los grabados que también tengo. Que él siempre ha sido muy buen dibujante. ¿Cómo, perdón? Es muy buen dibujante. Sí, se nota. Yo lo primero que vi así como a profundidad son dibujos que me encantaron. A ver, esto es un grabado a la muela. Y por aquí debe haber... ¿También lo tallaba usted? Sí, todo. Entonces... Eso requiere mucho oficio. Mucho. Entonces, a partir de aquí, o sea, entré de profesor, pero después ya fui... Pero entonces yo tenía que dar clases a la Escuela Massana, llevar el taller y hacer de eso. Por ejemplo, para hacer
la claraboya en Las Palmas. Entonces al director le dije, yo solo puedo dedicarme a la escuela massana o principios de semana o fines de semana. O sea, o jueves y viernes o lunes o martes. Porque entonces yo los sábados y domingos yo podía desplazarme a hacer las obras. Hice pues también las obras en Japón. Sí, claro. O sea, y por aquí están, no sé. Qué lindos trabajos. Hay unas obras que también fue un preproyecto. Bueno, esto fue una tienda de joyería que hice estos grabados al ácido que nos dieron el premio FAT. Tenemos aquí en el taller tenemos 2 premios FAT, un premio Ciudad de Barcelona por la restauración de la Casa Jaume Morera, Sí. de la primera vez hace 30 y pico de años, y después otro premio Ciudad de Barcelona por la parte nueva del Palau de la Música. Esto fue el primer Skylab que se hizo de Barcelona, que lo hice yo en el 92, que era la sala VIPs del aeropuerto de Barcelona en el 92 a las Olimpiadas. Entonces había las separaciones y decían para el ácido, para arriba, para no tener que sea un agobio, habrá que cortarlo y tal. Entonces yo le dije, no, yo lo cortaré, pero voy a hacer la silueta de Barcelona. ¿Cómo que la vas a hacer? Pues sí, voy a hacer la silueta de Barcelona. Entonces yo ya me veía en la Barceloneta a las señoras que bebían en el último piso para hacer fotos de toda la parte marítima y todo, haciendo fotos y todo, de todo. Y ahí empezó Desde todo. Badalona a las 3 chimeneas, ¿no? Sí, Hasta empecé todo, mira, aquí Montjuïc, las 3 chimeneas, aquí la Villa Olímpica, que aquí... justamente se estaba... Ahora, Sí, aquí en la Villa Olímpica, Claro, los claro. de esto y tal, aquí Montjuïc, aquí salía todo. Claro. Entonces, cuando se enteraron que, claro, se estaba realizando la Villa Olímpica. Y entonces se enteraron los arquitectos de que yo estaba haciendo esto, no sé cómo se enteraron. Y todo el mundo, los arquitectos me llamaban y me mandaban planos de a ver si podía incorporar su obra allí. en el Skyline. En los Skyline, o sea, y bueno, fue una locura, ¿no? Y aún tengo aquí todas las siluetas y después hicimos otra silueta para un despacho de economistas que se llama BCN Economista, y entonces tuve que añadir más cosas porque había más de esto. O sea, son historias de estas que... Qué lindo este diseño. Pues, bueno, este diseño está en donde están esas esculturas de la Lorena. En la misma casa estaba este ventanal en medio y en los laterales que había unas paredes de madera de roble, sí. Y estas esculturas de 2 metros por 2 metros las hizo ella con plancha de cobre y después envejecida. Sí, dentro hay madera de balsa ultraligera, que era la que me permitía hacer las formas, y luego lo forraba con chapa de cobre, lo envejecía, lo picaba. Muy lindo trabajo, los dos, este muy lindo. Empezó Pera y yo de ahí cogí el reflejo, que acabó siendo mucho más japonés, Sí, ¿no? sí. Porque eran estas casas que hubo una época que se hacía mucho a la americana, que le llamo yo, con estos halls tan inmensos y todo. gigantes que no son a proporción de la persona, ¿sabes? Es como muy ido de la olla y al final dices, qué vacío, Bueno, ¿no? esto fue en la Universidad de Lérida, que era el antiguo seminario. Ajá. Entonces, es la primera vez que trabajé con un artista que se llama Ángel Jové, que murió hace muy poco. Pues sí, el año pasado. Y claro, también tuvimos sus más y sus menos, porque el artista se levantaba a las 12 de la mañana de esto. Y yo le dije, no, tú tienes que venir al taller a las 6 de la mañana y ver la vida del sol.
Claro, el recorrido recorrido del claro, Sol. claro, claro. Porque él vino aquí y escogió colores, este azul, este azul, Claro, este esto, azul. claro. Pero Sí, no, esta azul no, funciona. Digo, este azul no funciona porque no tiene vida, ¿no? Tendrá 2 horas de vida. Claro, es lo que yo comento siempre cuando le encargan el diseño de un vitral a un pintor. Ver los colores planos, no ver el color atravesado por la luz, que es totalmente distinto. Matiz Claro. pasado. Claro, Mira, aquí eran colores transparentes. Mira, aquí se ve el reflejo de los árboles de claro, fuera. claro. Y por ejemplo, ellos pintan el azul y el azul, la luz muy intensa, se lo come Sí. al azul. Este es el mismo color que este. Claro, Y mira, claro. Con el mediodía el azul no se ve. sí. Y eso no lo saben. Entonces es importante saber conocer eso, que los pintores no lo conocen. No, no, no. Que no. la luz al pasar a través del vidrio se modifica. Después estuve con Guinovar y al final las últimas vidrieras ya las hizo la Lorena con el Vilagrau. Entonces aprovechamos, aquí el Ángel Jové aprovechó las vidrieras que había De las antiguas. decimonónicas, neogóticas, de aquellas muy malas, y entonces aprovechamos los vidrios y él empezó a hacer cosas de la tierra, que él era de Lérida, y empezó a hacer cosas de la tierra de Lérida, ¿no? Estos serían los caracoles a la Sí, llauna. los caracoles típicos de Lérida, Ajá, y aprovechó todas esas cosas y nosotros íbamos haciendo las composiciones. ajá. Esto era un homenaje a Durero, Ah. la piedra, Sí, la esto piedra de Durero. De Durero, Entonces eso era, esto la parte de aquí. Es decir, era- que estos vidrios que están acá son antiguos, Sí, bueno, son recuperados supongo que deben ser de los años 40 o Sí, 50. de la recuperación de la posguerra, cuando Sí. les toca. Entonces aquí hay... Ahora esto es todo Lérida- pegado. Sí, eso es todo desenganchado. Todo es silicona. Todo silicona. Esto es un lirio que es el símbolo de Lérida, el lirio, y el artista se convierte en un El Mickey Mouse. El Mickey ¿Es Mouse. Ah, un Mickey Mouse. el vídeo se convierte El Mickey se Mouse. convierte en A mí Mickey me Mouse. llamaba siempre mujer de poca fe. Y yo le decía, pero si eso es un Mickey Mouse. Porque claro, Claro. además estábamos aquí una de jóvenes. También tiene, enganchando también, vidrio, acá, ¿sabes? también se podría decir, si vieron la pared cuando se convierte en las flores, no sé si vieron Sí, la película, también. también podría ser, ¿no? Sí. Pero Y bueno, esto de aquí, pero este lirio sale del sexo de una mujer. Ah. Esto de Una aquí. vagina aquí. La vagina, Ajá. o sea, es todo... Y eso lo planteó el artista. Los Artista. mentales de los pintores molan. Sí. Entonces es una pera limonera típica de la fruta de Lérida. Ajá. Esto es al final de la Inmaculada Concepción, que no sé qué era. Entonces esto de aquí, que es esto de aquí, que son las Claro, son alas, las alas. es sobre la creatividad, sobre la espiritualidad, Esa sobre me la encanta, meditación. esa ¿Ves me una encanta. persona Claro, con una... y las alas que dan vuelo. las alas que Claro. va- y que Esa es la- tiene en la cabeza un lío, Ujú. aquí un lío de... Claro, sí, toda esta de maraña. líneas, de- Muy interesante, muy interesante. O sea, son diferentes maneras de... Sí, sí, claro. Claro, Una yo- libertad que por ahí el plomo no da también, ¿no es sí, cierto? claro, correcto. Ah. Entonces vas trabajando, a mí me interesa trabajar con artistas que valgan la pena. Claro, claro, sí, que O sea, que planteen si no, cosas. si no, claro. no tiene... Esto también es una obra, digamos, en relación con el arquitecto, en que hay una N de Núñez y Navarro, que ahora tú has estado trabajando con Sí. ellos, Ujú. y es una N y son dos Ns, pero una es a la inversa y tal. Claro, Y está esto es con vidrio, espejada. eso pesaba muchísimo, esos son 2 metros de altura. Mm. O sea, y con un vidrio, un grosor inmenso. Claro, Picado con martillo. Callado, claro. Estuvimos ahí. Para dar brillos y tal. Y y dentro... aparte empotrado, sí, Tiempo- claro, sí, sí, claro. sí. Bueno, hay una estructura de acero inoxidable dentro lo de la sostiene, pared ah. para que... Claro. para Era un muy traje. difícil. Ujú. Y entonces, dentro de este edificio, Qué había un patio de luces Ujú. que los vecinos no quisieron pintar. Ujú. Era de esto, Claro, y porque había- era de los vecinos. era, no lo- compa- era un patio de luces compartido y era feo. Claro, Y había hablaba la una- medianera. Y había una, Sí, exacto. y en cada rellano, a la salida del ascensor,
había un ventanal. Ajá. Y me dijo el arquitecto, tienes que hacer algo Claro, que no se vea. que no se veía. Digo, bueno, pues la porquería de que hay aquí, digo, me ayudará a hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces diseñé la salida del sol. Muy lindo. A cada piso, es a cada piso la salida del sol. Ajá. Y entonces en transparente había estas líneas Claro, que dibujaban el cielo, el mar, el no sé qué, y la porquería que había detrás me ayudaba a que salían negros. Claro, y las profundidades. Y este es este pedacito. Es este pedacito de aquí. Muy hermoso. Es muy sencillo. Pero sí, sí, pero muy Era- lindo. era Pero muy- bueno, acá es importante, es la idea, ¿no? Es decir, como Sí. el concepto es decir, bueno, hago eso y lo que cuenta es el correlato de la idea, ¿no? Cada una hacían 95 por metro 74. Ajá. Y ha pegado el vidrio del Con color. ácido, con una protección para que se mantuviera el transparente. Claro, sí, sí, sí. Y arriba ha pegado el vidrio. El vidrio claro. encima del ácido. Muy hermoso. Y en la silicona con el vidrio encima del ácido, el ácido queda transparente. Claro, claro. Acá sería una silicona de superficie, no. Sí. Acá es Total, es total. Claro, claro. La de esto. Y acá interesante también el trabajo de la textura, ¿no? Que le da la Sí, diversidad y movimiento. sí, Muy sí. bueno, muy bueno. Bueno, esto también es interesante de ver, al menos para mí. Esto es unas vidrieras hechas después de la guerra, sobre los años 40 o 50, que era un edificio que eran los juzgados de Tortosa. Y había 3 ventanales grandes, había 3 ventanales. Y faltaba uno. Ajá. Entonces restauramos los 2 y entonces dijimos, ¿y este qué hacemos? Entonces a mí se me ideó, digo, tenemos que tener una lectura total. Obvio. De todo. Entonces copiamos el original, pero lo transformamos en un lenguaje actual. Y el lenguaje actual es este, por ejemplo, tú lo verás. Mira esto y mira esto. Claro, sí, acá. Mira esto, Claro. que no tiene nada que ver Claro, con esto. eliminaron la grisalla. Eliminaron ¿no? las grisallas, Claro. los grabados aráceos aquí se difuminan, desaparecen, aparecen, ¿me entiendes? Toda esta cosa. Sí, como que se suaviza toda esta cuestión Sí. ¿Ves? de los Y colores oscuros. mira, este es uno de los que había, Claro, y este es el nuevo. Claro. Cuando lo visionas, Claro, es parte de la misma. forma pero, parte, no molesta. No desentona, claro. No desentona, claro. siendo completamente actual. Actual, claro. ¿Lo ves, no? Está totalmente Igual que aquí, pues la rotura del fondo, aquí Claro. se hace de otra manera, Se ¿lo ves, no? Por simplifica, ejemplo. claro. Sí, porque esto era representativo de otra época, Sí, de otro momento histórico. Esto es un neoclásico Claro. completamente, barroco. y bueno, y todo esto ya lo hice. ¿Ves toda esta parte barroca que hay aquí? Desaparece. La transformo en barroco de plomo. Ajá, claro. ¿Lo ves, no? Sí. Son diferentes maneras de... Esto también yo disfrutaba mucho con cosas, ¿no? Por ejemplo, esto me lo encargó una señora que se dedicaba a las labores, a coser. Y entonces, ¿qué hice? Pues Claro, es un tejido, claro. le hice todo un herdumbre de esto de hilos de... Muy bueno, claro. Y los hilos que cuelgan, claro. Bueno, son diferentes cosas. Claro, muy creativo, ¿no? Muy, No, claro. A ver, bueno, todo eso son cosas de clientes. Claro. Eso es una claraboya, que aquí había solo un ventanal muy pequeño, y entonces transformamos las paredes para que diera más luz a esta pequeña claraboya, la forramos toda de espejo. Entonces la luz se doblaba, y entonces teníamos más luz aquí dentro. Claro, daba más luz. Es muy interesante trabajar con el espejo reflejando la luz. Sí, y aquí es una partición entre la cocina y el comedor. Ajá. Por ejemplo, no sé, esto es la casa.
Estos son los planos de la casa. Ah, trabajaba con ácido. Trabajado con ácido. Ujú. Estos son los planos de la casa, Ah, que es una puerta que tiene una privacidad. No tienes que poner toda la puerta, sino seguro. simplemente lo que te da a la altura de los ojos, a la Y- altura de la vista, solo con tapar esto. Claro, y aparte tiene- esto le da dinamismo y aparte a medida que uno camina va cambiando el fondo y es Correcto. como que se tiene movimiento. Correcto. Muy interesante. Aquí trabajó también el grabado al ácido y esta 1997. parte central es toda de vidrio. Estaba buscando una cosa. ¿Qué pasa con el envejecimiento del material? Porque, por Bueno. ejemplo, lo que veíamos la otra vez en el de Fernández Castrillo, que algunos vidrios se despegaron porque él trabaja con, no siliconas, sino con resinas de dos componentes. A ver, son- la prueba número 1 es la del terminal del Palau de la Música, que es al exterior del 1989. Ajá. Del 89. Por ejemplo, era una casa de espiritualidad, una casa de oración. Ajá, muy Y lindo. me vino un monje, me vino y me dijo, era una casa de oración. Y entonces de afuera había todo un bosque, un jardín y tal, un bosque. Y entonces hice la vidriera como si fuera un parasol, ¿no? Que no entrara, que no hiriera el de esto. Claro. Pero me vino el viejecito un día y mientras estaba enseñando el diseño, me dice, oye, dice, si no te sabe mal, me gustaría que en esta parte de aquí, ves aquí que no hay vidriera, dice, es la cúpula de un árbol que a mí siempre me inspira cuando tengo que hacer meditación. Ah, Que no la que no la vea". taparas. Pues digo, pues efectivamente, y le dejé el agujero para que pudiera ver la copa del árbol pudiera existir. Claro, igual puedo comentar algo con respecto al trabajo. Me hace acordar a la manera en que ponen los japoneses las ventanas, que Sí. ponen la ventana baja, ¿no? Sí. Y lo de arriba no permite ver, pero vos podés ver Sí. lo de abajo y Sí. que entra la luz. No, Muy, por muy eso, japonés eso. es que por eso, por ejemplo, es una Qué es una lindo. puerta corredera que no hice nada. Simplemente diseñé y entonces la plancha tal cual la puse ahí, la corté y la puse. Pero lo que se corre es todo el paño, Todo el paño. Muy lindo, hermoso, me encanta. Pero igualmente, al poner estos Y- hierritos, sí, también hay eso un era una gesto. inspiración japonesa. Ahora, qué hermoso el vidrio este. Sí, sí. Este vidrio, como... Es que yo iba a Francia a comprarlo Y elegías la y plancha. elegía la plancha. Muy lindo. Fue curioso porque fui a Saint-Just, Saint-Lambert, a comprar el vidrio y iba con el representante que había aquí en España. Y un día y estábamos toda la mañana escogiendo vidrios, pam, 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 y tal. Y cuando salimos de la fábrica, me dijo el representante, dice, no sé si lo has notado, pero te han hecho un examen. Ah, sí. Dice, y digo, ¿y eso? Dice, porque te han enseñado muchos vidrios y los que has dicho que no, al cabo de un rato te los han vuelto a enseñar y has vuelto a decir que no. Dice, porque hay muchos que vienen, dice, los que han dicho que no, después al cabo de un rato de enseñarlo, te dicen que sí. Claro. Como que vos sabías muy bien lo que querías, claro, o lo que elegías Sí, sí. estaba muy claro. ¿Me entiendes? Y me sorprendió. Esto fue una vidriera que hice en Japón. Ajá, Tenía 10 metros de altura. ajá, Eso también fue en el preproyecto. ajá. En el preproyecto. Fue el arquitecto que fue el Arata Isozaki, fue Ajá. el que hizo la Villa Olímpica, Sí. hizo el eso aquí en Barcelona, el estadio, y fue un proyecto que él diseñó para los 5 arquitectos más relevantes en aquel momento en el mundo. Y uno de estos era Roger Tusquets y me escogió a mí, porque había 3 ventanales había diseñado 3 ventanales para la escalera. Y entonces en el preproyecto estuvimos trabajando a ver qué hacíamos. El Japón, el Japón.
Y entonces empezamos a diseñar, y además esto es muy difícil de diseñar. Sí, porque es muy largo. Muy claro, largo, tenía ¿cómo? un Claro. metro y pico. ¿Qué figura trabajás ahí? Claro. Dificilísimo. Ah. A ver, Y aparte en horizontal te fue más fácil cuando hiciste el ángel, pero en vertical es más difícil la un continuidad. metro 10 de anchura Ajá. por 10 metros de altura. Claro, claro. Bueno. Entonces era muy difícil. Y esta parte de aquí abajo era una claraboya que era en la primera planta del edificio. Ujú. Era en la primera planta del edificio. Entonces fuimos pensando a ver qué pasaba y tal. Y entonces yo dije, pues bueno, como los japoneses son muy naturistas y tal, digo, voy a hacer la historia de un árbol. Ujú. Entonces, pero un árbol visto desde dentro, Ujú. visto desde el agujero de la ventana. Ajá, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces estaba el primavera-verano, que era Ujú. este de aquí, era el mismo árbol, el otoño y el invierno. Ajá. Entonces, esto es el invierno. Claro. Ujú. Y entonces esto era visto desde dentro, como veía el árbol que estaba enfrente de la ventana. Claro. Ujú. Y entonces iba cambiando también el tronco, iba cambiando según las estaciones, Ujú. iba cambiando en un tronco más frío, más caliente, más de esto. Y entonces así trabajé también con muchas texturas de vidrio. Muchísimas, sí, Y sí. entonces aquí había cientos de vidrios que había hecho servir que ya trabajaba y que hice servir para el Auditorio de Las Palmas, que eran vidrios reflectantes. Entonces estos eran biselados, Biselado, con claro. biseles. Claro, en el bisel le sacabas el reflejante, Sí, claro. entonces por la noche, durante el día, desde la calle se veían todo de espejitos, Ujú. todo de espejos durante el día. La gente que pasaba por la calle veía espejos durante el día. Claro. Y la gente y durante el día disfrutaban por la noche. Y por la noche los que pasaban se veían los espejos por las escaleras. Ujú. Entonces el problema que había era la escalera. ¿Qué se hacía con la escalera para llegar? Entonces en cada rellano, que era donde iba esto, corrimos 1 metro el rellano para que fuera Claro. toda la luz para arriba. Y entonces la iluminación de la escalera la hicimos a los lados del vitral. Ajá. Y entonces no modificado, molestaba. claro. O sea, fue una cosa, digamos. Pero todo eso se hace en el preproyecto. Claro, claro, sí, sí, en el momento Porque que se si vas a tapar un agujero, Claro. No, y aparte si hubiese la escalera o el descanso hubiese Ahí, llegado hasta el vidrio, ahí. cortaba toda esta imagen. Claro. Claro. el Masterman, el George Masterman, a Schaffer también me gusta mucho. Schreiter, no tanto. No tanto. No he tenido tampoco demasiados, porque yo cuando termino el curso, cuando terminaba el curso de los vitrales en la Escuela Massana, el primer día yo lo que hacía era, como no sabían de qué iba lo del vitral, les tenía 2 horas y media, que duraba no, duraba 5 horas la clase, pero les tenía 2 horas y media enseñando diapositivas, en aquel tiempo diapositivas de todo mi trabajo. Ujú. Pam, 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 pam. Digo, os enseño mi trabajo porque ahora sabréis lo que me podéis pedir. Ujú. Entonces, cuando terminaba el curso, les hacía hacer un ejercicio que, sin poner el nombre, que valoraran al profesor y la asignatura. Ah, mira. Ujú. Que valoraran. Al principio, el primer día de clase o los primeros días decían que para qué servía todo aquello, que ellos habían venido a pintar, a estudiar pintura. Y el último día, cuando escribían, preguntaban si el año que viene tendríamos vitral. Qué bueno. ¿Cuándo ¿Me fue la entiendes? última vez? Ah, perdón. O sea, y esto, y a los alumnos les decía, si queréis ser alguien en la vida, en el vitral o en la pintura, tenéis que hacer todo lo posible de hacer todo
lo diferente de lo que os han enseñado el profesor. Dice, entonces seréis vosotros mismos, no seréis discípulos de... Claro. Supongo que sí. ¿Cuándo fue la última vez que diste clase, que tuviste alumnos? Oh, ya hace casi 15 años. ¿Y no habría la posibilidad de que vuelvas a dar clases? No, bueno, hemos hecho, es que por el Vitral, la Lorena y yo hemos hecho mucho y muy callado. El mes, durante 10, 12 o 13 años, íbamos a León. En el mes de julio, ahí llevamos una semana a dar clases a la gente que quisiera venir de todo el mundo. Venían de gente de todo el mundo. Una semana, pero hacíamos 8 horas de clases cada día. Intenso. Entonces estuvimos, al principio hacíamos así y después dijimos no, hay que hacer la clase en 2 años, o 3 años, en 2 años. Nosotros los enseñábamos, la Lorena y yo nos enseñábamos a empezar a diseñar. ¿Cómo se empieza a diseñar? O sea, ¿cómo tienes que expresarte? Pues entonces cogíamos una hoja, le tirábamos unas manchas, lo hacíamos así, la abríamos y empieza a poner el plomo. Con aquellos alumnos era una terapia de shock. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Sí. Era hacer todo lo contrario de lo que hacía. Entonces a partir de ahí, y entonces lo hacíamos en 2 años, entonces ya al final, el segundo año, ya trabajamos la cinta, la silicona y todo eso, porque ya sobre todo diseñaban, les enseñábamos a diseñar mucho, a diseñar cosas, a presentar. A veces también venían Nieves y les enseñaba a hacer un presupuesto. Ajá, claro. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y bueno, pasábamos una semana, convivíamos con ellos, comíamos con ellos, almorzábamos con ellos. O sea, y no sé. Pero el problema que hay aquí en España es que todo pendula por el político de turno. El Centro del Vidrio fue por los socialistas y que tenía amistad la Pilar Muñoz con el alcalde de Barcelona, el Pascual Maragall, y allá en León también por no sé quién, que también tenía no sé qué. Y yo, por ejemplo, cuando empezamos todo el movimiento aquí en Barcelona, que empezamos, primero el Castillo empezamos con el coche a ir a dar conferencias por ahí al Colegio de Arquitectos y tal, para enseñarles que había otra manera de tapar agujeros. y después empezó, con la Pilar Muñoz, empezó la Casa Elizalde, el Centro del Vidrio, el castillo no estaba, yo lo arrastré para que fuera allí a la Casa Elizalde, a que entrara en el movimiento, porque él iba por otros lados, y al final se politicó mucho, yo me fui, porque yo tenía mucho trabajo, y entonces ya hacía mi obra buena en el mes de julio, yendo a León, haciendo todas esas cosas, aparte de todo el trabajo que teníamos aquí, etcétera, etcétera, y las clases y todo. Me habían invitado varias veces las directoras que estuvieron también en el concurso del premio Joan Miró de vitrales de este internacional, las directoras de Chartres me invitaron varias veces allá y estuvimos allá y tal, y vi lo que hacía la mancomunidad de allá, que las regiones editaban conjuntamente díptricos y trípticos de todos los vitralistas, yo por ejemplo, de Cataluña o de Castilla-León o de lo que sea, hacíamos y salían todos.
Y el cliente escogía el que le daba la gana. Y aquí no se podía hacer, aquí no se hacía. Entonces, este libro yo lo hice por despecho en aquel momento, que decía, no, hay que hacer un libro, entre todos, hay que hacer un libro, dar a conocer nuestros trabajos y no sé qué. Se hizo un principio una cosa muy corta, pero después nada. Pero entonces dije, no, yo me gasto el dinero y voy a hacer un libro sobre mi trabajo en aquel momento. Y esto hace muchísimos años está hecho este libro. Entonces entonces vas a un arquitecto, le enseñas esto, las posibilidades que hay, y verdad que os ha enseñado más el libro que lo que he dicho yo. No, porque bueno, el libro es una... Claro, es muy, entonces el diseño muy didáctico, muy didáctico. El diseño también lo diseñé yo, o sea, dije pues, esto y tal. Y entonces ahí este libro sale el primer vitral y el último vitral. No salen los vitrales que a mí me gustan, sino el libro ya cuando lo veáis tranquilamente veréis que hay todo un recorrido. Un recorrido, claro. Es un recorrido. Claro. No es los que a mí me gustan, no. Es un libro está pensado que me he desnudado y es cronológico. Es didáctico. Sí. Pues lo mismo que hace 50 años. Lo mismo que hace 50 años. Me sabe muy mal porque, a ver, mi mujer un día me tuvo que decir o dejas esto o me dejas a mí. Porque, a ver, dedicaba más horas a ir a tal sitio, a no sé qué, a convencer a unos, a otros, que si no sé qué, que si asociaciones, que si no sé qué. Ya intenté no estar en ninguna asociación. Ya dije, no voy a estar en ningún, porque si tengo que ir a las reuniones, digo entonces no aparte de lo que yo creo que es importante, tendré que ir a unas reuniones y tal. O sea, y entonces, o sea, tuve que hacer todo esto. Y entonces tuve que trabajar y hacer cosas distintas porque tenía mucho trabajo. Y no podía dedicarme. A ver, hay gente que sí, que tiene muchas horas libres y todo. Y bueno, entonces yo, por ejemplo, fui el primero que empezó a catalogar toda su obra. Pero documentar para mí es fundamental. Es lo primero. Para mí... No sé si lo primero. Para mí primero es buscar la expresión de uno. Eso es lo primero. La materia para documentar. Claro, la expresión de uno. Que uno realmente sienta que esta profesión lo representa. Es decir, sí, a su espíritu. Y después, a medida que se va haciendo, sí documentar. Yo creo que lo que me has preguntado de cómo está, yo creo que el gremio, o sea, los vidrieros, es que está el COBE y todo esto, o sea, pero yo creo que somos guerrilleros. O sea, cada uno va por su cuenta. Somos guerrilleros. Yo, aquí a mi taller, ha llegado a veces trabajos y los he dado a otros vidrieros. No. He dicho, esto yo no te lo puedo hacer, pero mejor ves a este otro. No. Porque yo internamente veíamos que no íbamos a disfrutar. O sea, quizás hemos pecado por demasiado éticos. Yo creo que hay una diferencia, digamos, esto al margen de lo que puede ser el panorama actual del vitral, una diferencia entre los talleres como comerciales, entre comillas, ¿no? Y un creador o un creativo que hace sus propios diseños. Es decir, por ejemplo, en Argentina los que llegaron son vitralistas que hacían los del cementerio, las iglesias con plantillas, con patrones, ¿no? Y hay pocos vitralistas que son artistas a la vez, es decir, que se expresan con el... Y yo creo que la diferencia que noto con ellos. Yo fui de los primeros aquí, que me monté mi taller para poder
expresar lo que yo quería hacer. Porque los demás de los talleres anteriores a los míos, es que yo empecé el taller cuando todos los talleres de Barcelona cerraban. O sea, había la gran crisis y yo, Pero ignorante de mí, empezaba a hacer a coger un oficio que no se ganaba la vida a nadie. Pero yo creo que por eso, porque el vitral dejó de representar el pensamiento de la época. Correcto. Es decir, correcto. entonces, cuando alguien empieza como a representar o a tomar las astas, el pensamiento contemporáneo, ahí es cuando vuelve a tomar vida. Correcto. Es decir, porque si no, los talleres se convierten en restauradores, es decir, restaurar lo viejo, pero no hay proyectos nuevos. Y además, Los proyectos nuevos, perdón, sí. los proyectos nuevos yo creo que tienen que partir a partir de incorporar a los arquitectos y a los vitralistas y a todos y hacer cosas en común y que representen el espíritu del momento. Esa es para mí a ver, lo importante. yo luchaba... Por eso creo que gente como ustedes tiene que dar cátedra. Es decir, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, los talleres que había, o sea, eran grandes talleres y sacaban unas obras magníficas, bien hechas, pero el que cortaba vidrio no sabía emplomar. El que sabía emplomar no sabía pintar. O sea, eran como artesanos eran específicos. artesanos cualificados. Claro. Lo hacían muy bien aquellos talleres, para que ninguno de aquellos después se montara su propio taller. Claro, claro. Entonces yo una de las ventajas que tuve, bueno, de las ideas que yo tuve, que yo quería hacer vitrales con los arquitectos. Claro. Todo el grupo de Quesada, Castillo y todos esos gente que había por aquí, decían que no hacía falta los arquitectos, que ellos hacían obras autónomas, los Pertegaz y Hernández y tal, que pues ya hay muchos que han desaparecido, que hacían obras autónomas y era una obra de arte por sí sola. No, yo insistía, yo quiero hacer vitrales con los arquitectos. O sea, era el único que defendía esto. O sea, después he hecho obras autónomas tranquilamente, pero que digamos que el vitral forma parte de las técnicas al muro y que forma parte del preproyecto de una casa particular. Y todo. Aquí todo lo que sale son casas particulares, mayormente. O sea, pues primero que les guste. Entonces, si les gusta, será su hobby. Y si es su hobby, será su trabajo. Y si es su trabajo y su hobby, trabajarán las 24 horas del día. Es más fácil, o sea, el ser mejor que otro es trabajar más que el otro. Es un poco, es esto. O sea, tiene que gustar. No tiene que imponer, mira, ahora está de moda esto, voy a hacer esto. No. Yo empecé cuando realmente todos los talleres cerraban. Bueno, muchas gracias por venir aquí a nuestro taller y poder un poco enseñaros todo y sobre todo el poder manifestar, digamos, mis conceptos y mis ideas, y que en parte están reflejadas en estos libros que hemos ido publicando, como es el vitral o como es, digamos, otro de mi obra personal que se ha ido realizando, que se hizo hace muchos años, pero que aún funciona para poder enseñar un poco todo lo que hacemos. Espero que os animéis a poder realizar vosotros vuestros propios trabajos.